Si lo que queremos es referenciar el artículo de una revista, vamos a hacer lo siguiente. He puesto aquí al lado el capítulo de un libro porque hay varias similitudes. Al igual que en los libros, siempre lo primero que ponemos es el autor, ¿vale? El año, hasta aquí todo correcto. Y a continuación el título. Claro, cuando hablamos de un capítulo, el título se ponía en letra normal, sin cursiva. Pues aquí es igual, ¿vale? Es decir, aquí es título del artículo, pero sin cursiva. Vale. En este caso, el autor de el título del capítulo y el título del libro estaban separados por el autores del libro. Aquí el autor, pues únicamente vamos a nombrar al autor del artículo, no al de la revista, porque no hay autor de una revista. Entonces, seguimos con el título de la revista, que digamos que es lo grande, como decir el título del libro, que sí que va en cursiva. ¿Vale? Seguidamente ponemos el volumen de la revista, coma el volumen también va en cursiva, y después ponemos las páginas en las que aparece el artículo. Las páginas, a diferencia de aquí, del capítulo del libro, no van entre paréntesis y tampoco van en cursiva, al igual que aquí, ¿vale? Entonces, sí que coinciden en que no van en cursiva, pero no ponemos lo de pp, ni tampoco ponemos los paréntesis, simplemente X-X. Lo único que va en cursiva es el nombre de la revista y el volumen. Y las páginas, a diferencia del capítulo del libro, pues no lleva el pp ni el paréntesis, ¿vale? Dentro del volumen, ¿vale? Hay algunas revistas que además del volumen también te dicen el número. Vale, pues si tiene varios números ese volumen, el número se pone entre paréntesis seguido del volumen, pero sin cursiva. Únicamente va en cursiva el nombre de la revista y el número de y el volumen, ¿vale? Si tiene varios números el volumen, pues va entre paréntesis, pero sin cursiva. Y no hay nada que los separe, simplemente aquí una coma y después las páginas. En las electrónicas va a ser igual. Voy a repetir para repasar. Apellido, coma inicial del autor, año de publicación del artículo. ¿Vale? Punto. El título del artículo sin cursiva. El título de la revista en cursiva, coma, el volumen también en cursiva. Si tiene número el volumen, lo ponemos pero sin cursiva, coma, las páginas, que van así, sin pp y sin paréntesis. Y en este caso, como es electrónica, lo siguiente que irá será o bien el URL o bien el DOI, que ya explicamos antes. Y voy a hablar de un caso especial que es el Diccionario de la Lengua Española. ¿Por qué? Porque es un caso especial. Porque para empezar, ¿el autor cuál es? Pues la Real Academia Española, ¿verdad? Entonces sería poner Real Academia Española como autor. Punto. Parece ser que va un punto. En este caso en concreto, aquí iría el año. ¿Qué pasa? Que no tiene fecha. Sería sin fecha el diccionario. O bueno, la Real Academia Española y el diccionario en concreto no tiene fecha. Hay varias ediciones, pero no tienen fecha. Entonces sería el punto. Pondríamos el título del libro, entre comillas, porque en este caso el libro es un diccionario. Entonces el título, diccionario, sí que iría en cursiva. Diccionario de la Lengua Española. ¿Vale?
pondríamos la edición, entre paréntesis, por ejemplo, 23 ed, ¿vale? Y también indicamos el día que ha sido recuperada, pues lo que hayamos buscado. Por ejemplo, si la palabra que hemos buscado es lenguaje, tendríamos que poner Real Academia Española, punto, sin fecha. Seguidamente ponemos aquí lenguaje, sin cursiva, porque esto contaría como si fuese el capítulo, ¿vale? No sé si les estoy liando más. Como si fuese un capítulo del libro. Lenguaje es la palabra que hemos buscado. ¿Dónde lo hemos buscado? Pues en el, y aquí sería diccionario de la lengua española. Y después pondríamos recuperado el, pues por ejemplo, 20 de agosto de 2020. Y de dónde lo hayamos recuperado, que puede ser una URL. ¿Vale? Esto de sin fecha sirve para cualquier publicación que nosotros utilicemos y que nos indiquen la fecha. Entonces, tanto en el artículo como en esto del diccionario hay similitudes con lo del capítulo de un libro. Que no sé si eso de las similitudes les ayuda o les lía más, pero bueno. El autor, Real Academia Española. El año, sin fecha. La palabra que hemos buscado, pues va a ser como de título del capítulo, ¿vale? O como título del artículo, que va sin cursiva. Después, diccionario de la lengua española, que sí que sería el título del libro, sí que va en cursiva. Como es el diccionario, hay que indicar la edición, porque hay, pues imagínense la cantidad de ediciones que hay del diccionario. Y después poner el día que se ha recuperado esa definición, recuperado el no sé qué, no sé cuánto, de la URL. ¿Esto cuándo se pondrá? Pues cuando sea de una versión electrónica. Si no, no lo ponemos, porque la cosa está en que es modificable. ¿Vale? Y ya está.